Hablemos de Verdad, una iniciativa del Instituto de Estudios Políticos, el portal Hacemos Memoria, la Comisión de la Verdad y la emisora cultural de la Universidad de Antioquia para hablar de verdad. Este ciclo en Red 57 permitirá reflexionar sobre la verdad en la transición del país, la misión de la Comisión de la Verdad, sus metodologías, alcances y preguntas, pero también sobre el papel de las universidades en los procesos de construcción de verdad como un bien público. Nuestro tema central de hoy, violencia política y sus afectaciones en la democracia. Nos acompañan en este segmento, en este espacio de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Marta Inés Villa, magíster en Cultura de las Metrópolis e historiadora de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es la coordinadora territorial de Antioquia en la Comisión de la Verdad. Es experta en temas de conflicto armado, violencias urbanas y desplazamientos forzados. Igualmente, el profesor Manuel Alonso Espinal, doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencias Sociales de Flaxo, México y sociólogo de la Universidad de Antioquia. Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y con amplia experiencia en el estudio del conflicto armado, las memorias y el Estado. Nuestra acompañante en la coordinación académica para esta jornada es la profesora Irene Piedrahita, analista de la Territorial Antioquia de la Comisión de la Verdad. A ella la saludamos inicialmente. Profe, bienvenida, ¿cómo le va? Hola Alex, muy bien, muchas gracias. Profe, abordamos hoy nuestro cuarto programa, violencia política y sus afectaciones en la democracia. ¿Cómo podemos dibujar el contexto de lo que hemos tenido hasta el momento en los programas anteriores que hemos desarrollado en ese espacio de la emisora cultural? Alex, bueno, pues como lo dices, este es nuestro cuarto programa. Empezamos hablando sobre el mandato de la comisión y con la pregunta de ¿para qué una comisión de la verdad? En un segundo programa trabajamos sobre la metodología de la comisión, haciendo énfasis en qué son los patrones y qué son los contextos explicativos con los que trabajamos. En un tercer programa hablamos de los avances en Antioquia, lo que hemos hecho en este año y medio de trabajo desde la Territorial Antioquia. Y hoy vamos a profundizar en uno de los patrones que le interesan a la Comisión de la Verdad, especialmente pues relacionado con el tema de la democracia. Por eso hoy nuestros invitados nos acompañan, Marta como coordinadora territorial y el profesor Manuel, quien hizo una consultoría para la Comisión de la Verdad que se llama Conflicto Armado y Democracia en Colombia, una mirada a los patrones de la violencia política que nos va a permitir justamente profundizar en este tema, pues que es nodal en el entendimiento de la Armada. Gracias, profesora Irene. Saludamos igual entonces a nuestra invitada, la profesora Martínez Villa, quien hasta ahora nos acompaña en este espacio de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Profe Martínez, como siempre un placer contar con usted en la emisora. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. También nuestro invitado de hoy, Manuel Alonso Espinal, quien teníamos tiempo sin tenerlo en nuestros ciclos en ese espacio de la emisora. Profe, ¿qué hay de su vida? Bien, Alex, encerrado como todos. Me alegra mucho estar de nuevo en nuestra casa, que es la emisora cultural, y nada, gracias por la invitación. Y hacemos esa invitación como usted dice, si se puede en la medida de lo posible, estar en casa, o si no, con todas las medidas de bioseguridad. Nuestro primer tema para nuestros invitados tiene que ver con cómo han pensado abordar la violencia política y sus impactos a la democracia. Profesora Marta. Bueno, para la comisión el tema de la violencia política y los impactos que esa violencia política tiene en la democracia es uno de los puntos del mandato de esclarecimiento. Hay 13 temas que la comisión pretende clarificar y ayudar a esclarecer y a comprender. Y uno de ellos justamente tiene que ver con el impacto del conflicto armado interno sobre la democracia, la política y el funcionamiento político, digamos, del país. Dentro de esto hay dentro de todo este campo está el campo de la violencia política. ¿Qué entendemos por violencia política? Son aquellas acciones violentas que cometen los diferentes grupos armados contra integrantes de colectivos, de personas que se diferencian, digamos, o que se caracterizan más bien por tener una identidad política, por pregonar unos intereses, unas acciones específicas. Entonces allí, digamos, lo que estamos documentando son toda esa serie de acciones contra partidos políticos, contra organizaciones sociales, contra movimientos sociales que han sido afectados por la acción de un determinado grupo, que han sido asesinados, que han sido exterminados. Pero también es importante, digamos, entender que dentro de esta noción de violencia política también está la respuesta de acciones institucionales frente a asuntos como manifestaciones,
como, digamos, una serie de acciones colectivas que tienen un interés político, que tienen un objetivo de expresar o bien reivindicaciones o bien desacuerdos o malestares ciudadanos frente a determinados temas, también el tipo de respuesta que se genera desde la institucionalidad frente a estas expresiones hace parte de esta noción, digamos, que estamos construyendo en la Comisión de la Verdad bajo el concepto de violencia política. Ahora, ¿cómo se está documentando? Pues hay un espectro amplio del accionar de la comisión que tiene que ver con el ejercicio de testimonios, de entrevistas a esos actores políticos que han sido parte de estos movimientos, de movimientos políticos, de movimientos comunales, de movimientos sociales, pero también entrevistas y testimonios de responsables que han sido partícipes de estas acciones, entrevistas con expertos que nos han dado también un marco interpretativo en relación al porqué de estas acciones, qué es lo que se pretende desde estos actores armados al atacar, al exterminar estas personas o estos grupos o estas organizaciones políticas que hacen parte, digamos, de toda la dinámica política nacional. Eso es más o menos como lo que se ha estado haciendo allí. Esto tiene pues unas variaciones territoriales que depende un poco como de cuáles son esas dinámicas que se dan allí, que hacemos énfasis en algunos asuntos o en otros. Profesor Manuel Alonso, la relación democracia y conflicto armado es uno de los temas más trabajados en el país. ¿Usted qué nos puede decir respecto a dicha relación? Y también puede afirmarse eso, que somos la democracia más estable de América Latina. Alex, buenas tardes. Permítame saludar a Marta, Irene y a los oyentes y agradecer a la Comisión de la Verdad, al Proyecto Hacemos Memoria, al Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y a nuestra emisora cultural por la invitación. Académicos muy reconocidos de este país como María Teresa Uribe, Daniel Pecó, Francisco Gutiérrez Sanín, Gonzalo Sánchez, han afirmado ese asunto de que posiblemente tenemos la democracia más estable de América Latina. Ellos han llamado la atención sobre la existencia en Colombia históricamente de una fuerte estabilidad institucional, de alternancia política, de elecciones periódicas, han señalado la inexistencia de grandes quiebres institucionales, posiblemente los que hemos tenido han sido acordados por las élites, han llamado la atención también sobre la existencia de un buen sistema de pesos y contrapesos y de un marco constitucional, el de la Constitución del 91, más o menos generoso en la garantía de libertades y derechos. Pero también esos autores, algunos de ellos, a través de metáforas como la del orden y la violencia o las soberanías en vilo, nos han llamado la atención sobre la coexistencia de esto que señalé atrás, es decir, de esa estabilidad institucional, con un conflicto irregular que Eduardo Pizarro califica como prolongado en el tiempo, degradado, cruel en las relaciones entre los combatientes y en las relaciones de estos con la población civil, y fundamentalmente de un conflicto en el cual las principales víctimas ha sido la población civil. Para matizar entonces esta afirmación sobre la democracia más estable de América Latina, entonces podemos decir que efectivamente, Alex, somos una democracia, pero una democracia profundamente anómala y distorsionada, y esa distorsión consiste fundamentalmente en la presencia de altos, frecuentes y variados repertorios de violencia contra la población en el contexto de un régimen democrático que no está asociado necesariamente a la presencia de cierres institucionales, la idea de las dictaduras o de regímenes despóticos. A mí me gusta mucho una expresión de Francisco Gutiérrez Sanín que resume bien esto, es que efectivamente la nuestra es una democracia, cito textual a Francisco Gutiérrez,
Él dice que es una democracia atormentada, antiestética, manchada por sangre y otras sustancias menos nobles, pero democracia al fin y al cabo. Por lo menos en términos de procedimentales, de los procedimientos democráticos, esa democracia efectivamente existe, pero es una democracia que se encuentra afectada, distorsionada y que presenta profundas anomalías por esa coexistencia que tiene precisamente con la presencia también del conflicto armado más viejo de América Latina. Gracias, profe. Marta, tú mencionabas ahorita pues la importancia que tiene este tema de la democracia y el conflicto armado para la Comisión de la Verdad. Contanos un poquito cómo se ha trabajado esta relación democracia-conflicto armado desde la territorial Antioquia. Bueno, lo primero es que, bueno, siempre que estamos hablando de esclarecimiento, estamos hablando de unas preguntas que nos estamos haciendo para intentar comprender y responder, digamos, a unos interrogantes que se han construido pues desde lo misional, pero desde esa gran apuesta de la comisión, que es ayudar a comprender cómo es que ha sucedido el conflicto armado en Colombia, por qué ha sucedido, cómo ha sucedido en los territorios. Entonces, lo primero, digamos, ha sido construir una serie de derroteros de preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con cuáles han sido esos patrones de violencia política, cuáles son esas formas sistemáticas que se han implementado, que se han ejecutado en los territorios para eso que decía ahorita, o sea, para perseguir determinadas expresiones políticas. ¿Cuáles han sido esos contextos sociopolíticos en que esto ocurre? En esto también insistimos mucho porque si bien la comisión tiene un objetivo de un relato nacional, sabemos muy bien que ese relato nacional es, digamos, el resultado de múltiples dinámicas territoriales. Entonces también nos interesa mucho reconstruir cuáles son esos contextos sociopolíticos, incluso al interior de cada una de las regiones. Por ejemplo, en el caso particular de Antioquia, pues no es lo mismo hablar del contexto sociopolítico de Urabá o del oriente antioqueño, o del occidente antioqueño, del suroeste, para hablar, digamos, de esas dinámicas sociopolíticas. También nos hemos preguntado cuáles son las relaciones que hay entre esos actores armados y el sistema político. Esta, digamos, es una hipótesis y un planteamiento pues, que se viene haciendo hace mucho rato en el país, y es que pues, los actores armados no existen en sí mismos, existen en una relación con élites políticas, en una relación con unas dinámicas políticas, con un régimen político, y entonces un poco entender cuáles son esas interacciones, cuáles son esas redes que permiten determinadas expresiones de esa violencia política es como otra de las preguntas que nos hemos hecho. Y también, de manera muy importante, nos hemos preguntado por los impactos y las afectaciones que tiene todo el conflicto armado en los derechos políticos y en la participación política. Pues, Manuel Alonso hablaba ahorita sobre el tema, digamos, de esa democracia tan sui generis, de esa democracia tan imperfecta, si se quiere, que nos ha acompañado y que caracteriza hoy el país. Y, digamos, lo que pretendemos también es decir, bueno, ¿qué de esa imperfección de democracia, qué de esa particularidad de esa democracia que hay en Colombia corresponde a impactos del conflicto armado? Entonces, nos preguntamos por el impacto, por ejemplo, que ha tenido el conflicto armado en los territorios en la participación ciudadana. ¿Cómo ha afectado el ejercicio del derecho a elegir y a ser elegido, por ejemplo? ¿Cómo ha afectado la autonomía de las autoridades locales en los territorios? ¿Cómo si ha habido connivencia o no de las autoridades locales con actores armados para ejercer su gobierno? Entonces, digamos, lo primero ha sido establecer un derrotero de unas preguntas que han guiado esta relación y esta indagación como con los diferentes actores. Y, digamos, el otro factor ha sido como la identificación de casos que son muy dicientes, que son muy ilustrativos de esas afectaciones
a los derechos políticos y a la participación ciudadana. Por poner algunos ejemplos, por ejemplo, estamos muy interesados en profundizar el caso del movimiento cívico del Oriente Antioqueño y de todo lo que esto implicó en términos justamente de participación política, de reivindicaciones sociales, de la relación de esto con todo el tema de movimientos de alcaldes del Oriente, pero también toda la acción que hubo de asesinato, de exterminio de algunos de estos líderes representativos de esta región, o los temas relacionados con el sindicalismo, el tema de sindicatos de maestros, de sindicatos de mineros, cómo ahí se ha ejercido, digamos, unos derechos políticos y la relación que estos movimientos han tenido con unas determinadas formas de expresión política. O otros casos también que suelen ser menos llamativos o menos reconocidos, es el impacto que el conflicto armado ha tenido también en partidos tradicionales. Con Manuel hablábamos de uno de los hallazgos de la consultoría que hizo para la comisión, es un dato impresionante sobre asesinato de personas pertenecientes al Partido Liberal. Y digamos, esa es una pregunta pues que también nos hacemos, o sea, ¿qué implica para una localidad que su alcalde, que supongamos fue perteneciente o pertenecía al Partido Liberal, fue asesinado, o que los candidatos al consejo no pudieron posesionarse o no pudieron participar efectivamente en las elecciones? Entonces también ha sido como la identificación de unos casos emblemáticos y de unos hechos puntuales que marcan de manera particular esas dinámicas territoriales que tienen que ver con la democracia y cómo se ejerce la democracia. O sea, no solamente la democracia como una aspiración, digamos, del régimen político, sino como una práctica, un ejercicio que permite que efectivamente podamos convivir en sociedad acorde, digamos, a unas reglas institucionales. Eso es un poco como lo que se ha hecho allí. Gracias, Marta. Y bueno, siguiendo en la vía de esas preguntas que tenía esa consultoría que el profesor Manuel hizo para la Comisión de la Verdad, quisiera preguntarle por las relaciones que se tienen entre los procesos de democratización que ha tenido este país y la profundización también que ha habido de la violencia. ¿Cómo se entiende un poco esa relación? Bueno, Marta introduce un tema que es muy importante, y es el tema del sistema político, las relaciones de los actores armados con el sistema político, y el tema de las relaciones de sus actores con élites políticas, redes, en último término, la pregunta por los contextos en los cuales se escenifica esa relación entre guerra y democracia. Esa anomalía de la que yo hablaba atrás presenta un asunto muy complejo, repetitivo y constante en la historia de Colombia. Y es que en Colombia ha existido una profunda relación entre los intentos de democratización, esto es, los intentos por mejorar la democracia, para ponerlo en términos genéricos, y la exacerbación de la violencia o el despliegue de eso que Francisco Gutiérrez Anín llamaba ciclos exterminadores. Cuando uno mira en la consultoría, cuando uno intenta establecer ciertas temporalidades de la violencia en Colombia, de la violencia social, conflicto armado en Colombia, se da cuenta que esa violencia responde y se inscribe en dos grandes momentos que son fundamentalmente la segunda mitad de la década de los 80 y la segunda mitad de la década de los 90. Y esos momentos coinciden con dos grandes ciclos de democratización adelantados en Colombia. Entonces, el primer momento, el primer gran ciclo de la violencia social, conflicto armado, en relación, insisto, con el tema de la democracia, que fue el objeto de la consultoría, se da en el contexto de los procesos de negociación y apertura democrática implementados por Belisario Betancur, nuestro presidente entre 1982 y el 86, donde se contempla mejoras a la democracia que pasaban por la elección, establecer la elección popular de alcaldes, la descentralización administrativa y fiscal, y fundamentalmente
intervenir, que el Estado interviniera en zonas donde había presencia significativa del conflicto armado y se intentaron adelantar negociaciones de paz con las guerrillas. El segundo momento de exacerbación de la violencia asociada al conflicto armado corresponde a la segunda mitad de la década de los 90, es decir, se da después de los intentos de negociación y las negociaciones efectivas y la desmovilización de algunas guerrillas, el M-19, la Corriente de Renovación Socialista, el EPL, y la expedición de una nueva constitución que, como dije atrás, era bastante generosa en términos de la creación de una institucionalidad democrática. Lo que habría que señalar es que los avances en términos de la democratización del país han estado acompañados por momentos de polarización del conflicto armado y por la exposición mucho mayor de muchos habitantes de regiones y localidades a la acción de guerrillas, paramilitares, grupos de limpieza social, fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pretendo señalar? Que en Colombia los procesos reformistas y democratizadores han sido especialmente traumáticos por la relación o por la reacción de políticos locales y regionales, élites económicas vulnerables, sectores de las fuerzas militares, narcotraficantes y paramilitares, aquello que se veía como la posibilidad de triunfo electoral de la izquierda, o por la ceguera estratégica de las guerrillas que asumieron esos procesos de democratización como momentos estratégicos para lograr la toma del poder. Y me voy a extender un poquito porque esto llama la atención sobre un temor actual que tengo. Y es que uno podría pensar que el crecimiento de los grupos armados por desmovilización o las conocidas Baquerín, la expansión territorial hoy del ELN y las disidencias de las FARC, es decir, su crecimiento en hombres y territorios, la reedición de formas conocidas de guerra sucia con la participación de miembros de las Fuerzas Armadas, la apabullante y escandalosa cifra de asesinatos de líderes, las nuevas noticias, no tan nuevas, sobre masacres y este conjunto de nuevas y variadas guerras que están viviendo muchas localidades en Colombia, nos pueden estar anunciando, y esto me parece importante pensarlo, una nueva vuelta al pasado y el resurgimiento entonces de una tercera ola de democratización violenta en el país. Al igual que en esas décadas del 80 y 90 de las que hablé, posiblemente estemos experimentando el reacomodo violento de grupos de poder civil y militar, legal e ilegal, insurgente y contrainsurgente, criminal, a esos escenarios de democratización que se avisoraban o se podían intuir resultado del proceso de negociación que se adelantaba con las FARC. Entonces, en la lectura que uno puede hacer sobre la relación conflicto-democracia, hay que llamar la atención sobre la exacerbación de las violencias en momentos en los cuales el país intenta avanzar en procesos de democratización y alertar sobre la posibilidad que existe de que efectivamente, si las instituciones y el Estado no lo toman en serio, si la sociedad no lo toma en serio, estemos entrando catastróficamente en un tercer ciclo de democratización violenta. Hablemos de verdad, segmento que presentamos a través de RA57 en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Hoy nuestro cuarto programa, violencia política y sus afectaciones a la democracia. Vamos a una pausa y en instante retornaremos con nuestra invitada, la profesora Martínez Villa, nuestro invitado, el profesor Manuel Alonso Espinal, y nuestra acompañante en la coordinación académica de lo que ha significado este segmento de la RA57, la profesora Irene Piedrahita. Pausa y ya volvemos. El Minuto de la Verdad. El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Rú.
el asesinato de líderes sociales, de líderes que luchan por los derechos humanos, que luchan por la tierra para sus comunidades, que luchan para la protección de los ríos y las montañas ante proyectos que pueden destruir el medio ambiente, es una preocupación central para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Estamos con ellos y con ellas. No podemos aceptar que la vida humana no tenga la prioridad absoluta en Colombia, porque estamos convencidos de lo sagrado de la vida y todo nuestro trabajo en la Comisión está al servicio de esa vida. Nos preocupa sobre todo porque los asesinatos y las amenazas han creado temor, y mientras haya temor es muy difícil que las personas digan la verdad. Y nos preocupa porque nosotros tenemos una responsabilidad con la no repetición de la violencia y esperábamos terminada el acuerdo de paz, que esa violencia se acabara, pero las cosas se siguen repitiendo. Por eso la Comisión de la Verdad estará al lado de los líderes y estará al lado de todos los que en Colombia aman y protegen la vida. Hablemos de verdad. Segmento que ustedes, amigos y amigas oyentes, escuchan en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Una iniciativa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, junto con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, el portal Hacemos Memoria y ese segmento de la Red 57. Hoy hablamos en nuestro cuarto programa de violencia política y sus afectaciones a la democracia. Marta Inés Villa, magíster en Cultura de las Metrópolis e historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, es nuestra invitada junto con Manuel Alonso Espinal, doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencias Sociales de Flaxo, México y sociólogo de la Universidad de Antioquia. Para ambos invitados una pregunta puntual y tiene que ver con el reconocimiento en el país, ya sea por vías gubernamentales, por la concepción del Estado o incluso lo que han significado los gobiernos que hemos tenido en nuestra vida republicana. La violencia política ha sido reconocida como tal o como en otros casos muchas veces se ha determinado como una amenaza, como periodo de violencia o incluso como un asunto que es circunstancial. Profesora Martínez, cuéntenos sobre este concepto de reconocimiento de la violencia política en el país. Pues digamos, yo diría que ahí ha habido, pues por un lado, yo creo que hay un sector de la sociedad, del Estado, del establecimiento, que ha negado, digamos, la existencia de la violencia política, o sea, que ha negado que haya razones políticas para eso que decía ahorita, que es el exterminio, es la persecución de grupos o de organizaciones o de personas en razón de su ideario político, en razón de sus intereses políticos. Esa, digamos, es la misma razón por la que un sector también, pues un sector de la sociedad ha negado la existencia del conflicto armado, digamos, por esa dimensión política que hay allí y ha, digamos, querido ver en toda esta historia de violencia en el país, pues simplemente una confrontación entre organizaciones criminales y una confrontación, digamos, respecto al Estado. Entonces yo creo que hay de parte de un sector, hay efectivamente negación de esta violencia política, pero también es cierto que también ha habido otro sector, otro segmento de la sociedad que efectivamente ha reconocido esa dimensión política la dimensión política de esa violencia ejercida en el país. Y en parte, pues gran parte de las soluciones políticas que se han dado en el país, de los intentos de negociación política, son justamente el reconocimiento de que hay esa violencia política y que hay una dimensión política que es necesario atender. El mismo acuerdo pues, de paz de La Habana, del que nace justamente la Comisión de la Verdad, que nace la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda para Personas Desaparecidas, es producto de ese reconocimiento. Ahora, en relación a qué es lo que se reconoce allí, digamos que hay una parte que es la más contundente, la más visible para la opinión pública, y es el exterminio de movimientos políticos. Pues, por ejemplo, en nuestro caso, el tema de la Unión Patriótica,
digamos, por la magnitud que ha tenido el exterminio de este movimiento, por la relación que tiene el surgimiento del movimiento justamente con uno de esos momentos que señalaba ahorita Manuel Alberto, que es el tema de un acuerdo de paz que dice hay que abrir la política, hay que abrir el escenario político, hay que permitir, digamos, que voces diversas estén en el escenario público. Eso, digamos, la UP nace de ahí y el exterminio nace de una negación a esa apertura política. Entonces, ese es un caso conocido, pero hay muchos otros en los territorios que no se conocen, que no se les ha dado una visibilidad y un reconocimiento importante, y sobre todo que no se ha avanzado en términos de la comprensión de para por qué es lo que lleva a exterminar, a impedir que diversas voces tengan una actuación en el escenario público, nacional o a nivel local. Entonces yo creo que parte de la tarea de la comisión es justamente hacer esa visibilización, hacer ese reconocimiento de, por un lado, de las afectaciones que ha tenido a estas expresiones sociales y políticas, pero también del reconocimiento de las responsabilidades que ha habido frente a el ejercicio de la violencia política contra estas diferentes expresiones. Entonces yo, para resumir, creo que hay las dos cosas, que hay una tendencia grande a una negación de la violencia política, pero que ha habido también simultáneamente a través de la historia múltiples intentos por reconocer que existe la violencia política, por reconocer a las víctimas, y hoy, digamos, desde este intento de la Comisión de la Verdad, también hablar de las responsabilidades políticas y colectivas que ha habido en torno a la violencia política. Bueno, Alex, pues es difícil alejarme mucho de la respuesta que da Marta. Voy a señalar siempre algunas cosas. El reconocimiento o no de la violencia política también es un campo de disputa. El reconocimiento o no de su existencia ha variado en el tiempo, como lo señala Marta. Ha variado en coyunturas específicas. Se ha reconocido la existencia del conflicto político en algunos momentos, en otros no. Y fundamentalmente porque ese reconocimiento pasa y se juega en la arena de la disputa por el reconocimiento de causas justas o no para la guerra, y entonces allí efectivamente hay un campo de disputa. Yo creo que efectivamente hay una parte del país que no reconoce la existencia de ese conflicto, pero también me atrevo a señalar muy a tono con lo que dice Marta, que hemos avanzado bastante. Me parece que hay sectores académicos, sociales, comunitarios, políticos e institucionales que han terminado o han ido posicionando la idea de la existencia del conflicto. Esfuerzos como el del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad, la JED, el trabajo de décadas de organizaciones de víctimas por llamar la atención sobre lo que pasó, yo creo que ha ido así, hace que en Colombia cada vez resulte mucho más clara la percepción sobre la existencia de ese conflicto político y la magnitud del desastre que lo acompañó. Me parece que hay sectores fuertes de opinión, sectores que tienen mucho peso, que se resisten a aceptar esa magnitud del desastre y la existencia de ese conflicto político, pero también me parece que se ha ido imponiendo en las agendas la idea de reconocimiento de ese conflicto y fundamentalmente el reconocimiento de las voces de las víctimas en el despliegue de ese conflicto. El hecho de que hagamos series de programas como los que la emisora está haciendo con la Comisión de la Verdad y el proyecto Hacemos Memoria, da precisamente fe de esos cambios. Profe, muchas gracias. En esa vía de lo que nos está contando y de acuerdo también con la consultoría que realizó para la Comisión de la Verdad, quisiera preguntarle por cuál es el lugar de lo local en esas afectaciones a la democracia, pues sobre todo porque hemos venido conversando sobre la importancia que tiene la territorial también para entender varias de las dinámicas del conflicto armado. ¿Cómo se ve eso en esas afectaciones? Bueno, Irene, en eso yo creo que ese es el gran punto de la consultoría que realicé, entre otros, que han reconocido con el apoyo de Natalia Maya. La gran conclusión es que en Colombia
resulta absolutamente evidente que la violencia contra eso que uno puede llamar las instituciones y los actores de la vida y el proceso democrático se desplegó fundamentalmente en el ámbito local. Es decir, si uno quisiera de alguna forma replantear la anomalía colombiana, esa anomalía consiste fundamentalmente en la existencia de una macrodemocracia muy estable con el surgimiento de profundas restricciones locales a la democracia. Es decir, para ponerlo en términos que el mundo académico más o menos conoce, la existencia o el surgimiento de autoritarismos subnacionales en los cuales, es decir, subnacionales quiero decir locales y regionales, en los cuales las instituciones y las reglas del procedimiento democrático encuentran cortapisas y restricciones profundas. Con la información del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la base de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, uno se da cuenta fácilmente que en relación con los actores de la democracia, la violencia se ejerció fundamentalmente contra líderes sociales y comunitarios del ámbito local y regional, se dirigió contra militantes y dirigentes políticos del ámbito local, se dirigió contra funcionarios públicos por elección y designación del ámbito local, contra candidatos a cargos públicos del ámbito local, contra periodistas de medios locales y comunitarios y contra autoridades, autoridades tradicionales de comunidades, pueblos afro e indígenas. En tal sentido, uno puede decir que la gran conclusión o la conclusión a la que conduce el trabajo que hicimos es que esa macrodemocracia o esa democracia de la que nos podemos ufanar coexiste entonces con localidades en las cuales eso que llamamos el sentido de lo público y las bases sociales de la democracia están atadas y condicionadas por los intereses y el peso que en esas localidades tienen actores de la guerra. Nos encontramos entonces que esa macrodemocracia coexiste también con espacios locales en los cuales se diluye el sentido del pluralismo por el acallamiento de esas identidades políticas que representan militancias políticas alternativas. Nos encontramos con espacios locales de democracias profundamente vigiladas, protegidas o tuteladas por los actores armados, por la capacidad de presión que tienen estos actores sobre los funcionarios públicos de elección o designación en el ámbito de lo local. La violencia a la que refería Marta, fundamentalmente contra dirigentes locales de los partidos tradicionales, pero también nos encontramos con democracias en las cuales se diluye la posibilidad de la competencia política, democracias muy opacas porque se acallan o se silencian los medios comunitarios, que son aquellos con los que las comunidades tienen posibilidad de interpelar al poder. Y finalmente encontramos democracias en el ámbito local profundamente uniformadoras y universalistas, negadoras del reconocimiento de las diferencias por las violencias que se ejercen fundamentalmente contra estas líderes o estas líderes de las comunidades tradicionales o estos líderes tradicionales de comunidades afroindígenas. Entonces, yo creo que el punto central que mostró el trabajo que hicimos para la comisión es que efectivamente cuando se miran las cifras y se desglosa la geografía de la guerra en Colombia y la guerra que afecta a sectores articulados al tema de la democracia, lo local ocupa el lugar central. Y allí es donde encontramos esta democracia restringida, distorsionada y anómala de la que podemos hablar, que contrasta con la estabilidad democrática de la que el país se ufana permanentemente. Y claro, además del reto de poder entender eso territorial, la Comisión de la Verdad, pues por su mandato y por lo que se dispone en el decreto 588 que regula su acción,
tiene, digamos, dos responsabilidades: investigar las responsabilidades de los gobiernos en el marco de las afectaciones derivadas por el conflicto armado, pero también mostrar las afectaciones que estos gobiernos, tanto a nivel nacional como local, tuvieron. Quisiera preguntarle a Marta cómo se maneja esta dualidad desde la comisión. Sí, o sea, digamos que hay un tema que es central a todo el objetivo de la comisión, y es entender la responsabilidad del Estado como garante del Estado Social de Derecho, como garante de la protección de la ciudadanía. Entonces, digamos, ahí hay una pregunta central, y es qué responsabilidades tuvo el Estado. ¿Por qué el Estado permitió un nivel de violencia y de criminalización, por ejemplo, de quienes han sido considerados opositores políticos, o de pensamientos que han sido considerados como de oposición o alternativos o de izquierda incluso? ¿Cómo el Estado permitió eso? Y ahí hay, digamos, como una responsabilidad que creemos hace parte como de la reflexión que les permite que haya ese fallo en la responsabilidad del Estado en la protección de su ciudadanía. Ese, digamos, es un elemento. Pero también sabemos que no solamente está el tema de la responsabilidad, sino que el Estado también es un ente que es heterogéneo, que actúa de nuevo de manera muy diferente, de acuerdo a las instancias. Es muy diferente la responsabilidad del Estado cuando hace parte, cuando estamos hablando del ejecutivo o del legislativo, el judicial. Todo esto hace parte del Estado, pero tiene una implicación diferente en el ejercicio del conflicto armado y también en relación con las afectaciones. O sea, sabemos entonces que no solamente hay responsabilidad, sino que hay un impacto. Lo que justamente la hipótesis es que el conflicto armado ha impactado profundamente la democracia y el ejercicio de la democracia, y ha impactado entonces la posibilidad de caracterizar como un régimen democrático que permite la pluralidad de ideas, que permite el ejercicio libre de la política, que permite la reivindicación de las necesidades o de las demandas sociales de múltiples maneras. Entonces, claro, nosotros encontramos que hay una serie de afectaciones en todas estas instancias que es muy importante reconocer. O sea, por ejemplo, en el campo de la justicia, hay claramente todo un tema muy hondo de reflexión sobre el tema de la impunidad, sobre cómo la impunidad ha sido precisamente uno de los factores de persistencia del conflicto armado. Pero también sabemos de una serie, digamos, de múltiples casos de operadores de justicia, de jueces, de magistrados, que han sido asesinados, que han sido perseguidos por narcotráfico, por grupos armados, por paramilitares, por la misma guerrilla, que fueron asesinados precisamente por la función de un ejercicio que llamaba la responsabilidad del Estado y a la protección de esa ciudadanía. O tenemos también múltiples ejemplos de personajes, de gobernadores, de alcaldes que fueron asesinados justamente por eso. Lo decía ahorita también, el tema de concejales que no pudieron posesionarse, digamos, en sus funciones, de elecciones que fueron impedidas, a las que no se permitió, digamos, a la población ejercer su derecho al voto. Entonces, digamos, hay responsabilidades, pero hay afectaciones también. Y esas afectaciones son en términos del Estado, en términos del ejercicio, digamos, de esa función constitucional que es el Estado, pero también de un Estado que se vuelve concreto, que adquiere rostro, que adquiere unas prácticas concretas en los territorios, y que indudablemente ha tenido afectaciones muy específicas. Por ejemplo, nosotros hemos hablado en los territorios con alcaldes que nos dicen: mire, durante la época dura del conflicto armado, realmente yo me tuve que ir a Medellín, pues yo goberné desde Medellín porque en el territorio estaba afectado. O sea, realmente las poblaciones quedaron totalmente desprotegidas, incluso de esa cabeza visible que es el mandatario local. Muchos de ellos nos dicen: o sea, realmente yo tuve que discutir realmente los presupuestos municipales de los planes de desarrollo, hubo que negociarlos con las guerrillas porque no nos permitían realmente un nivel de autonomía. Y muchos otros nos han dicho: mire, nosotros recibimos en la alcaldía la lista de los que estaban confeccionando grupos paramilitares
de líderes que iban a ser asesinados en los territorios. Entonces, claro, ahí imagínense todas las afectaciones de las que estamos haciendo referencia ahí, es el tema de la autonomía, es el tema de la coerción, es el tema realmente de la posibilidad de que los alcaldes ejerzan la función para la cual fueron elegidos, ¿cierto? Que es hablar, digamos, de satisfacer esas necesidades básicas, políticas, los derechos sociales de la población. Entonces, realmente ahí hay un campo muy grande de afectaciones que nos interesa reconocer porque creemos que hacen parte nodal también del ejercicio de la democracia y de esa pregunta fuerte por cómo es que el conflicto armado ha afectado de manera directa la vivencia y la implementación y el ejercicio, digamos, de la democracia en Colombia. Nos restan 2 minutos para un par de preguntas rápidas, tanto para la profe Marta como al profe Alonso, y por supuesto, con el resumen que siempre nos presenta Irene en este espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Profesor Manuel Alonso, ¿cuáles son los sectores más victimizados hoy en día en nuestro país? Bueno, con eso hay que subrayar un asunto muy importante, y es el hallazgo central cuando uno piensa en las víctimas de los actores del juego democrático, son los líderes. Y entonces, como es una respuesta rápida, me parece que en este volver al pasado hay que llamar la atención sobre la histórica presencia de una violencia sistemática contra líderes sociales y comunitarios en Colombia. El rasgo fundamental de las violencias contra la democracia en Colombia es el ataque a aquellos sujetos reclamantes de derechos. Y esa es una marca muy, muy fuerte en esa relación entre conflicto armado y democracia. A ello se suma pues las violencias contra las militancias políticas, contra las dirigencias políticas, fundamentalmente de izquierda. El 66% de la violencia tuvo como objeto a esta población, pero también llamados de atención como los que hacía Marta, en el sentido de que un porcentaje de la violencia contra la democracia, un porcentaje muy importante, fue contra dirigentes de los partidos tradicionales, funcionarios públicos locales adscritos a los partidos tradicionales. Es importante llamar la atención sobre el peso que tiene en la violencia contra actores de la democracia, tanto la guerrilla como los paramilitares, y aquella violencia regentada por el Estado o por privados a los cuales el Estado mostró o adhirió de manera cómplice para que fueran los ejecutores de esas violencias. Pero definitivamente el rasgo fundamental es que Colombia sigue golpeando fundamentalmente con formas de violencia letal, porque es el asesinato selectivo la forma central, a los líderes reclamantes de derechos. Profesora Marta Inés, ¿la verdad va a ayudar a que esto no se vuelva a repetir? Pues esa es la gran aspiración que tenemos como desde la Comisión de la Verdad, y es que la sociedad, como sociedad, comprendamos eso de que la verdad es un bien público, que la verdad nos hace bien como sociedad, que de la verdad podemos obtener aprendizajes y reflexiones muy hondas como sociedad en términos de garantías de no repetición. Si algo, digamos, justifica todo este ejercicio, toda esta reflexión a la que estamos invitando a la sociedad en términos del reconocimiento de lo que ha pasado, de las responsabilidades, de las afectaciones, es un horizonte, digamos, de sociedad en la que pues, podamos efectivamente vivir como entre distintos, una sociedad en la que las armas dejen de ser una estrategia política, en la que podamos convivir como desde pensamientos diferentes en el ejercicio, digamos, de la política, en la que el opositor no sea enemigo. Entonces, esto, digamos, lo que aspiramos nosotros es que esta verdad que estamos construyendo desde la comisión, desde los relatos de la población, también desde el reconocimiento de los responsables, puede arrojarnos las pistas de garantías de no repetición, que sabemos que va mucho más allá del desarme de ejércitos, que tiene que ver con preguntas hondas justamente a la sociedad, por el sentido de la democracia y por el papel que todos jugamos en esta sociedad.
Antes de nuestro final, siempre en ese espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia tenemos un resumen, en este caso, desde la coordinación académica que tenemos de la profesora Irene Piedrahita. ¿Cómo podríamos resumir esta conversación con Martínez Villa y con Manuel Alberto Alonso? Pues Alex, creo que lo primero que hay que decir cuando los escucho pues en esta conversación es la centralidad que sigue teniendo el tema de la democracia y el conflicto armado, de entender esa relación profunda para justamente esclarecer lo ocurrido y llegar a esa no repetición de la que nos habla Marta en su última intervención. Creo que esta conversa estuvo, digamos, como muy centrada en la importancia de cuestionar ese lugar común de la democracia más estable de América Latina, y me robo la expresión que utilizó el profesor Manuel de Francisco Gutiérrez Anís, de somos una democracia atormentada, ¿cierto? Creo que cuando la pensamos así, podemos entender esos matices, esos grises profundos que tiene este tema o esta relación en nuestra sociedad, ¿cierto? Pues creo que el mandato de la comisión bien lo resumen, pues tenemos que indagar tanto por los impactos a la democracia, pero también por las responsabilidades de los gobiernos en este contexto, y creo que allí está pues como el nodo de esos matices. Creo, para ya terminar, que otra de las cosas importantes que salió en esta conversación es la importancia de lo territorial, de comprender también esos sectores más victimizados y de entender esas particularidades, sobre todo con ese sector que mencionaba el profe Manuel, de los líderes sociales reclamantes de derechos como los más fuertemente victimizados en esta historia. Y sin duda creo que estas dinámicas territoriales, estos sectores más victimizados, también quiénes son los responsables o los perpetradores de estas violencias, sumado a la comprensión pues, de esos grises que menciono, nos muestra finalmente pues, la importancia de ese tema, pero también cómo sigue siendo un factor de persistencia del conflicto armado, y cómo en ese entendimiento pues, de la relación democracia-conflicto armado, como en el marco de esos factores de persistencia, nos puede llevar justamente a comprender también espacios para la no repetición. Entonces creo que fue una conversación bastante productiva, bastante interesante y muy educativa, también creo yo, en el marco del trabajo que hacemos en la Comisión de la Verdad, en el marco del trabajo también que hacen el Instituto de Estudios Políticos y Hacemos Memoria y la Universidad en pleno, pero también en esa idea de que la verdad sea un bien público, y pues allí caben entonces mucho estas reflexiones. Hablemos de verdad, esta iniciativa desde la Comisión de la Verdad, el Instituto de Estudios Políticos, el portal Hacemos Memoria y la emisora cultural desde este espacio, la RA57. Profesora Martínez, como siempre un placer contar con usted en todos nuestros espacios académicos e informativos. Que esté muy bien. Muchas gracias y de verdad que muy importante este espacio, o sea, necesitamos que mucha más gente conozca, digamos, de esto que estamos haciendo en la comisión, y que este tema de la verdad sea cada vez un tema más cotidiano y más metido en nuestras conversaciones cotidianas y en nuestras reflexiones académicas. Martínez Villa, invitada hoy. Ella en este momento hace parte de la Comisión de la Verdad como coordinadora territorial en Antioquia. Igualmente, el agradecimiento al profesor Manuel Alonso Espinal por acompañarnos en este servicio informativo de la emisora cultural, en ese espacio de R57, en el segmento de Hablemos de Verdad. Profe, que esté muy bien. Alex, muchas gracias por la invitación, a Irene y Marta por acompañarme, y a los oyentes por soportarnos, y a la emisora cultural siempre estaremos atentos a sus requerimientos. Un abrazo para vos. Que esté muy bien, profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Y nuestro acompañante en materia de coordinación académica durante este ciclo, la profesora Irene Piedrahita, analista de la Territorial Antioquia de la Comisión de la Verdad. Profe Irene, que esté muy bien, hasta pronto. Alex, muchas gracias, nos vemos en 8 días. En efecto, y en instantes, más invitados e invitadas de nuestra agenda hoy.